Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos una semana más aquí en nuestro canal de YouTube, donde os estamos acercando de forma fácil y sencilla todo lo relacionado con el estándar CaneX. Y en esta ocasión continuamos con la saga de tutoriales sobre el curso básico de ETS5. Es el único software que hay para poder programar este tipo de instalaciones CaneX. Bueno, deciros también que aparte de este curso básico que estáis viendo en nuestro canal, tenemos un curso de especialista en ETS5, donde lo podéis encontrar en nuestra página web. Podéis entrar en www.icanexschool.es y ahí veréis que tenemos un curso de especialista en ETS, donde enseñamos de forma mucho más detallada, avanzada, todo totalmente en vídeo, con ejercicios prácticos, donde aquellos que quieran profundizar en el tema de ETS5, pues que sepan que tenemos un curso para convertirse en especialista solo de programación de instalaciones CaneX con ETS. Así que nada, os dejo con este tutorial, espero que os sirva y recordad que en nuestra página web tenemos un curso de especialista. Pues nada, si os parece bien, comenzamos. Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Mi nombre es Antonio José Molero y soy el CaneX Tutor del aula de alto rendimiento de iCaneX School. Hoy continuamos con ETS5, donde vamos a ver el panel de edificio. Vamos a ver todas las posibilidades que nos da este panel, ¿vale? Con esta ventana lo que vamos a nosotros crear es una estructura de edificio donde crearemos las estancias, los cuadros eléctricos y donde añadiremos los distintos dispositivos que tenga nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Para poder crear las estancias dentro de nuestro proyecto, tenemos que pinchar sobre nuestro proyecto, botón derecho, y vamos a añadir las distintas partes del edificio. En este caso vamos a añadir un edificio que se va a llamar Vivienda 2. Vale, dentro de vivienda podemos añadir también lo que son plantas, ¿de acuerdo? Podemos añadir planta 1. Si le damos al botón más, podemos crear más plantas, ¿de acuerdo? Aquí está. Vale, dentro de plantas podemos crear pasillos, estancias o funciones. Luego os diré lo que significarán esto de las funciones. Vamos a crear 3 estancias, por ejemplo, entrada, cocina y salón. Dentro de cocina vamos a añadir un dispositivo. En este caso va a ser una interfaz de pulsadores que colocaremos en el cubillo universal, donde pondremos un mecanismo tipo pulsador y haremos las funciones de encendido y apagado de la luz de la cocina. Para ello, pinchamos en botón derecho, añadir dispositivos, y se nos abre el catálogo en línea, ya que tenemos la licencia del catálogo en línea asociada a nuestra licencia de ETS, en este caso una LITE, ¿de acuerdo? Que es la que tenemos en el aula. Nosotros vamos a deshabilitar el catálogo en línea en nuestro caso, para que veáis cómo introducir el dispositivo, tal y como lo haréis vosotros si no tenéis el catálogo en línea. Estos son los aparatos que aparecen dentro del disco duro de nuestro ordenador, ¿vale? Pero en caso de que tengamos que importar la base de datos de un aparato en concreto, tenemos que darle al botón importar, buscamos el aparato, pinchamos en él y lo introducimos, ¿vale? Nosotros en nuestro caso vamos a buscarlo desde el disco duro que tenemos en nuestro ordenador, ¿vale? Este aparato en concreto es este. Vale, ya lo tenemos aquí. En entrada vamos a colocar un
cuadro eléctrico, que será donde coloque todos los aparatos de carril DIN de domótica. Y dentro del cuadro eléctrico añadiremos el dispositivo en cuestión. Este será un actuador de 2 canales. ¿Ok? Vale, pues con el interfaz de pulsadores y un actuador de 2 canales podemos encender hasta 2 luces dentro de la cocina. ¿Vale? Bueno, pues ahora lo que quedaría para poder unir o hacer los enlaces entre los dos dispositivos sería parametrizar los dispositivos para que se abrieran sus objetos de comunicación y unir esos objetos de comunicación en las denominadas direcciones de grupo. Como no vamos a ver hoy el panel de direcciones de grupo, lo que vamos a hacer es directamente unirlos a través de una función. ¿Vale? Y de esta manera se crean automáticamente dentro del panel de edificio las direcciones de grupo. ¿Vale? Entonces, para yo poder unir estos dos aparatos que comuniquen entre ellos, como digo, tengo primero que parametrizarlos. ¿Vale? Aquí, canal A, conmutación. ¿Vale? Al parametrizarlo aparecen los objetos de comunicación en función de esos parámetros que yo he habilitado o deshabilitado, ¿vale? Lo mismo hago con el actuador de 2 canales y una vez que tengo los parámetros habilitados, los objetos de comunicación, habilitados, lo que hago es hacer esos enlaces dentro de las direcciones de grupo. En este caso, lo que hago es el telegrama conmutar del interfaz de pulsadores me lo llevo a conmutación. La salida conmutar del actuador me la llevo a conmutación y el objeto de comunicación estado me lo llevo a la dirección de grupo estado. ¿Ok? Entonces, en esta dirección de grupo vemos el enlace de un objeto de comunicación conmutar del actuador con un objeto de comunicación de conmutar de la interfaz de pulsadores. Y en el de estado, solamente el estado en este caso he puesto solamente el estado del actuador. ¿Vale? Ya lo único que quedaría para que este vínculo quedara efectivo sería botón derecho y programación completa. Esto siempre la primera vez. Cuando se le da programación completa nos pedirá que pulsemos el botón de programación del dispositivo y luego ya las siguientes programaciones que hagamos del aparato podemos hacer la programación parcial. ¿Ok? Bien. Si quiero ir añadiendo más funciones a mi estancia, simplemente le doy botón derecho, añadir funciones, por ejemplo, luz regulable. Si quieres convertirte en un verdadero especialista de las instalaciones KNX, lo más importante es saber programar mediante el software ETS. Pues para poder hacerlo nosotros disponemos en nuestro portal web de un curso para convertirte en un verdadero especialista. Se nos permite deshacer los pasos andados en el proyecto hasta un número. Si quieres obtener toda la información sobre este curso, entra en nuestro portal web en www.iknxschool.es y allí lo encontrarás todo. Bueno, el catálogo en línea lo vimos en el vídeo tutorial anterior. Pasamos al almacenamiento de datos. Recuerda que para poder trabajar de forma profesional las instalaciones KNX tienes que dominar el software ETS y con este curso esa solución te la podemos dar. El contrato, fecha de inicio, le voy a poner la fecha de hoy. Fecha de finalización se le voy a dejar. Pestañas generales. Hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre lo mismo. Le damos aquí y apareceremos en la web del fabricante, en este caso, porque te crea incluso las direcciones de grupo automáticamente. Le damos al siguiente, muchos proyectos iguales. Por ejemplo, una promoción de viviendas, donde toda la vivienda y aparecerán las direcciones de grupo de esa función específica. Si yo quiero crear una función en mía propia, tendría que darle a añadir función personalizada y me creará una función personalizada donde añadiré las direcciones de grupo que crea yo convenientes a esa función. ¿Vale? Así de fácil. Voy a cerrar la ventana del catálogo para que tengamos más espacio. Vale, bien, más cosas. Hablando sobre las direcciones de grupo, si os fijáis aquí en propiedades y pincho en una dirección de grupo,
aquí tengo yo el check para habilitar o deshabilitar el que pase la dirección de grupo a través del acoplador de línea o de área, ¿vale? Se ve en el curso básico que existen unos dispositivos que se llaman acopladores de línea o área, que lo que hacen son filtrar telegramas para que no se nos sature el bus. Bueno, pues por este check yo hago que pase o no pase esa dirección de grupo a través del acoplador de línea, esa dirección de grupo en cuestión, ¿vale? También puedo parametrizar el nivel de seguridad y también el tipo de datos. En este caso, como es un encendido y un apagado, por defecto es un 1001 switch. Pero estos tipos de datos que están estandarizados dentro de KNX, si en vez de ser un encendido apagado es una pulsación de alarma, tendría que especificar, por ejemplo, el 1005 alarma. Esto me hace que cuando tenga el monitor de bus o el monitor de grupos activado, yo vea esos telegramas en un formato entendible. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero ver una temperatura en el monitor de bus, en el monitor de grupos, que aparezcan 25 grados, tendré que seleccionar el punto de dato que sea de temperatura. De esa forma, el formato del telegrama no será un texto que no entienda yo, en formato hexadecimal ni nada de eso, sino que pondrá la temperatura acompañado del símbolo grados centígrados, ¿vale? Lo mismo para luxes, igual que para, bueno, en fin, para un montón de cosas que tenemos. Es importante establecer el punto de dato. Vale, más cosas que hay que saber. Si pincho, por ejemplo, aquí, que esto lo he creado yo ya antes en esta instancia en vivienda, ¿vale? En planta baja, si os fijáis me aparecen dos dispositivos que yo ya los he programado y por tanto aparecen validadas todas estas banderas. Dirección física, programa, parámetros, direcciones de grupo y configuración. Si yo hago algún cambio en un aparato, aparecerán algunas de estas banderas deshabilitadas, ¿vale? Es una forma de saber si le falta algo por programar a ese dispositivo. En el caso de que le falte algo por programar, hay que darle botón derecho, programación parcial y se programa, ¿vale? También importante, dentro de los objetos de comunicación de los aparatos tenemos las distintas banderas. Comunicación, lectura, escritura, transmisión y actualización. Estas banderas yo las puedo habilitar o deshabilitar en función del uso que yo tenga en mi proyecto, ¿de acuerdo? Se hace desde aquí, pinchando en el objeto de comunicación del dispositivo y cambiándolo desde aquí. También en el dispositivo puedo colocar una descripción y puedo colocar comentarios a modo de recordatorio de algo, que quiera yo recordarme de algo en concreto. También, igual que aquí, a ver, lo diré, igual que antes os he dicho lo del tema de las banderas aquí en el panel de la derecha, cuando pincho aquí también en la ventana de objetos de comunicación tengo las banderas que están habilitadas o deshabilitadas, ¿vale? Más cosas importantes a saber aquí en la ventana de edificio, que tengo unas carpetas que se llaman carpetas dinámicas, donde los aparatos van saltando de unas carpetas a otras en función de lo que yo le haya asignado a esa carpeta. Por ejemplo, aquí en aparatos iniciales aparecerán los aparatos que yo acabo de introducir. Conforme yo los aparatos los vaya programando, ¿vale? Que estas banderas ya estén totalmente validadas, desaparecerán estos aparatos de aquí. De esta forma hago un filtro en este proyecto, que imaginaros ahora aquí solamente tengo cuatro aparatos, pero si tengo un proyecto grande donde tengo muchos aparatos y quiero buscar algo en concreto, pues estas carpetas dinámicas me hacen este filtro, ¿vale? Estos son aparatos que haya modificado, que haya cambiado un parámetro de esos aparatos, aparecería aquí automáticamente ese aparato dentro de esta carpeta, o en esta en cuestión, aparatos que están libres, que no están asignados a una estancia en concreto, ¿vale? Pero también yo puedo crear mis propias carpetas dinámicas. Tengo aquí unos filtros donde yo puedo crear mis propias carpetas dinámicas, bueno, a mi antojo o para una función que yo quiera en específica, ¿vale? Bien, bien, más cosas de aquí del panel de edificios. A ver, puedo crear mis estancias, puedo introducir los dispositivos, puedo crear las funciones que aparecen automáticamente con las direcciones de grupo. A ver, puedo chequear, validar o deshabilitar que pase o no a través del acoplador de línea. Puedo cambiar el tipo de dato. Puedo crear también pasillos, también hay una función de crear
pasillos, crear escaleras para tener la topología de mi edificio lo más completo posible. Desde aquí, desde la barra de menú, puedo, seleccionando un aparato, puedo desprogramarlo, desprogramar o bien la aplicación de dirección física. Puedo hacer programar todo, programación parcial, lo mismo que hemos hecho dándole al botón derecho, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es importante definir o al saber todas las banderas que tiene programada el dispositivo, ¿vale? Y bueno, pienso que ya está, que con esto le hemos dado un repaso al panel del edificio para que veáis todo el uso que le podemos dar. En el caso de que no utilicemos las funciones, que queramos utilizar nuestro panel de direcciones de grupo, de direcciones de grupo, directamente abrimos el panel al lado y vamos haciendo los enlaces de los objetos de comunicación pinchando y arrastrando. Pero bueno, esto es una forma rápida, es la que se utiliza en las plantillas que ya vimos en otro tutorial. Y bueno, como hoy quería solamente hablar del entorno de edificio, pues lo he enseñado para que lo veáis, ¿vale? Pues bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial de ETS5. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.